Hola a todos y bienvenidos a Casos TMI, la nueva sección del canal en donde cada episodio les va a presentar un caso clínico, como este de aquí, que ya no era en un segundo, para que aprovechen y pongan sus conocimientos a prueba. Pues demostrarlo haremos una retroalimentación muy concisa, enfatizando primero que todo cómo resolver casos como este, cosa que le va a ayudar muchísimo a aquellos que, por ejemplo, se están preparando para sus exámenes de residencia. Y en segundo lugar, vamos a puntualizar cuáles son los mensajes clave que sí o sí deben llevarse para su práctica clínica. Así pues, empecemos este episodio con este caso de aquí. Pausen el video para resolverlo con calma. Si te gusta cómo enseñamos, recuerda que tenemos muchos cursos para que sigas aprendiendo. Todos mis cursos de Skillshare los puedes ver completamente gratis y te pueden ayudar muchísimo a mejorar tu método de estudio. Y si quieres aprender medicina, revisa mis cursos de Medi. Ahí te puedo enseñar radiología, microbiología, técnicas de memorización avanzadas y muchas cosas más. Links en la descripción. Para resolver este caso clínico, lo primero que teníamos que darnos cuenta era de cuáles eran las pistas que nos ayudaban a dar con el diagnóstico de esta patología. Y la primera pista que nos estaban dando, sin duda alguna, era la edad de la paciente. Yo sé que muchas personas probablemente pasaron derecho de la edad, pero como veremos en un segundo, uno de los puntos cruciales para dar con el diagnóstico diferencial de las dermatosis ampollosas, que es como la categoría de las enfermedades que nos estamos enfrentando acá, es la edad. Ya lo veremos en un segundo. Pero entonces la edad, del hecho de que nos están diciendo aquí que la paciente es mayor, que tenga 75 años, ayuda muchísimo. En cuanto al cuadro clínico, algunos puntos a resaltar son que las lesiones son pruriginosas, punto importantísimo, que están sobre una base eritematosa, que la podemos ver bastante bien aquí. Ustedes pueden ver que todo esto es eritema, 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 eritema. Y probablemente el hallazgo más importante, que las ampollas como tal son tensas, están bien formaditas, uno las puede ver aquí, se ven lo más de bonitas. Esas ampollas tensas es lo que más nos ayuda a dar con el diagnóstico. Ahora bien, un hallazgo, un punto que a muchas personas tal vez se les pasó de largo, pero que en realidad también es una pista aquí importante, es que estas lesiones aparecieron después del inicio de terapia diurética. No nos dicen cuál agente diurético se usó en particular, eso es lo que le da un poquito de complejidad al caso, pero debido a que se utilizó para el manejo de falla cardíaca, podemos asumir de que es el diurético típico para este fin, que es furosemida. Entonces ahí ya comenzamos a armar un cuadro clínico un poquito más integral, ¿verdad? Que eso es precisamente lo que queremos hacer. Además de eso, no hay afectación de mucosas, eso nos está dando información, nos está como confirmando nuestras sospechas y el signo de Nikolsky es negativo. Con todo esto, ya nuestro diagnóstico debería estar hecho y en base a eso nos están preguntando cuál es el tratamiento y cuál es el pronóstico. Entonces, no se preocupen si no saben mucho de esta enfermedad. Vamos a aprovechar este caso clínico para hacer una buena revisión de esto, de las dermatosis ampollosas, puntualmente las dos más importantes como para la vida y para los exámenes de residencia, que son el pénfigo vulgar y el pénfigoide ampolloso. Y para eso yo voy a intentar evitar hacer lo que hace la mayoría de las personas y la mayoría de los médicos, que es mostrarles una tabla y decirles, bueno, memorícense esto. Porque eso es lo que hace la mayoría de la gente. Dice, bueno, esto hace lo otro, memoricen esto, memoricen lo otro. Si uno hace esto, a los 6 meses se le va a olvidar la información. Más bien lo que yo les recomiendo que hagan es que apréndanse una cosa de memoria y a partir de ese concepto deduzcan el resto. Porque sí, es mucho más fácil que recuerden la información a largo plazo. La única cosa que tienen que recordar realmente de memoria es esta parte de aquí, la fisiopatología. Si ustedes recuerdan esto, la presentación clínica, el diagnóstico, la histopatología, la inmunofluorescencia, todo eso va a venir por lógica y deducción, si tan solo recuerdan esto. Entonces, ¿en qué consiste la fisiopatología? En términos prácticos es muy sencilla. Estas dos enfermedades son enfermedades autoinmunes. Se producen anticuerpos. ¿Anticuerpos contra qué? Bueno, contra estructuras de unión celular, estructuras que unen la célula, ya sea con otras células o con otras estructuras. Particularmente aquí se están atacando dos estructuras que son los desmosomas y los hemidesmosomas. Lo único que les toca recordar es cuál ataca cuál. Eso es lo único que les toca recordar. El pénfigo vulgar ataca a los desmosomas, mientras que el pénfigoide ampolloso ataca a los hemidesmosomas. Solo para que empiecen como a ver la importancia de esto, más adelante veremos, por ejemplo, que el pénfigoide ampolloso es precisamente el que forma las ampollas bien formadas, las que son un poquito más tensas, las que no se rompen tan fácil, mientras que el pénfigo vulgar forma unas ampollas un poco más flácidas. Si uno entiende esto,
esta información, lo que les acabo de decir, no es de memoria, es de lógica. ¿Por qué? Porque, bueno, entonces pongámosle lógica. Entonces, ¿qué pasa cuando yo ataco a los hemidesmosomas? Los hemidesmosomas unen al epitelio con la membrana basal. Entonces, si yo básicamente ataco a estas estructuras en el pemfigoide ampolloso, estoy desprendiendo toda la capa epitelial de su subcapa. Entonces, todo el epitelio, absolutamente toda la capa epitelial, con todos los estratos de epitelio, se levantan de la parte subepitelial. Y queda aquí una ampolla, entonces yo se las voy a dejar así, entonces queda una ampolla de abajito y un montón de capas aquí epiteliales protegiéndola. Esto es una ampolla tensa, bien resistente, que no se rompe tan fácil. Mientras tanto, si yo ataco, por ejemplo, los desmosomas, lo que se está rompiendo, lo que se está quebrando son las conexiones entre célula y célula. Entonces, claro, también se van a formar ampollas, pero las ampollas son mucho más débiles porque no hay nada manteniendo su integralidad. La unión entre célula y célula es débil. Entonces, cualquier cosa medio roza eso y automáticamente se desprende. De hecho, yo llego con mi dedo, toco ligeramente esa ampolla y la epidermis se desprende. Eso tiene un nombre, a propósito. Se llama el signo de Nikolsky. Y no es de memoria, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente porque la misma unión que mantiene las células unidas se perdió, los desmosomas se perdieron y eso hace que la piel sea más frágil, las ampollas sean más frágiles. Entonces ahí ustedes van comenzando a ver que si tan solo uno entiende la fisiopatología, el resto de los hallazgos se vuelven lógicos y vamos a ir viendo más ejemplos de cómo sucede eso, ¿listo? Pero sí quiero que le pongan mucha atención y recuerden cómo el pénfigo vulgar afecta a desmosomas, pemfigoide ampolloso afecta a hemidesmosomas. Con eso claro, ahora sí pasemos a hablar, ahora sí les muestro la tabla. Entonces esta es la famosa tabla con los hallazgos que uno tiene que recordar. Entonces, de las dos, ¿cuál es más frecuente? Sin duda alguna, el pemfigoide ampolloso. El pemfigoide ampolloso es mucho, mucho más frecuente. Afecta, como se pueden dar cuenta aquí, a pacientes mayores, más de 70 años, mientras que el pemfigo vulgar suele afectar a pacientes un poquitico más jóvenes, de 40 a 60 años. Entonces, por eso les dije, desde aquí, el caso clínico nos está dando pistas. Desde el punto que nos dijeron que la paciente tenía 75 años, ahí automáticamente ya teníamos una pista de que, bueno, el cuadro pinta más por aquí. Además de eso, factores de riesgo. Entonces, el pénfigo vulgar, factores de riesgo clásicos, hay muchos. Aquí les puse como los dos más importantes como para fines de exámenes de residencia: uso de captopril y uso de AINES. En el pemfigoide ampolloso hay varios. El que más suele evaluar, Parkinson y furosemida. Entonces aquí se acuerdan que la paciente había tenido hospitalización reciente por falla cardíaca y uso de diuréticos. Bueno, ahí nos estaban dando la pequeña pistica de que ahí está, mira, ahí está el factor de riesgo del pemfigoide ampolloso. Ahora bien, estos cuadros se pueden iniciar con un prodromo antes del inicio de las lesiones típicas con las ampollas. Ese prodromo varía dependiendo del pénfigo. Entonces, en el pénfigo vulgar, el prodromo es más que todo mucoso, es una afectación mucosa. Una aclaración que tengo que hacer aquí que es importante es que ambos tipos de síndromes pueden afectar las mucosas, pero el pénfigo vulgar afecta mucho más las mucosas, mientras que el pemfigoide ampolloso las afecta mucho menos. Entonces, no es que el ampolloso no los pueda afectar, pero es que el vulgar lo hace mucho más frecuentemente. Entonces, por ejemplo, si me digan no hay afectación mucosa, eso sugiere más de que es ampolloso, porque ver la ausencia de afectación mucosa en el vulgar es extremadamente extraño. Entonces, el prodromo, como les estaba contando, en el pénfigo vulgar inicia con compromiso mucoso. Eso lo pueden mostrar simplemente, por ejemplo, como con úlceras en la boca, o los exámenes de residencia lo suelen decir bastante, por ejemplo, con que si es una paciente femenina o que está teniendo dolor en las relaciones sexuales. Es como una frase clásica en la que les suelen decir como, mire, hay un compromiso de la mucosa genitourinaria, como para que lo tengan en mente. En el pemfigoide ampolloso, el prodromo es más que todo con prurito y lesiones urticariformes, la presencia urticaria. Ese es el prodromo. En cuanto ya una vez aparecen las lesiones clásicas, las ampollas, las características que uno tiene que recordar es que lo que estábamos hablando ahorita, las ampollas en el pemfigoide ampolloso son tensas.
Precisamente uno cuando ve un paciente con pemfigoide ampolloso, uno como tal ve las ampollas, se ven grandes, bonitas como se veían en la imagen del caso. En el pénfigo vulgar, pues las describen como flácidas, pero la mayoría de las veces uno ni siquiera las ve. Uno ve es lo que pasa cuando la ampolla se rompe, uno ve es la erosión que queda ahí debajito. Además, estas ampollas son dolorosas, mientras que en el ampolloso son pruriginosas. Fíjense que el cuadro está resaltando mucho la parte del prurito, tanto en el prodromo como en las ampollas como tal. La distribución es asimétrica en el vulgar, simétrica en el ampolloso, y el signo Nikolsky es positivo en el vulgar, negativo en el ampolloso. De nuevo, si uno entiende lo que estábamos hablando aquí, de que el vulgar afecta la conexión entre células, lo del Nikolsky no es tanto de memoria. Uno recuerda, bueno, es que la misma integralidad de las células se afecta en el vulgar. Entonces, claro, yo con el dedo y es como las células dicen, ay, no, están súper regadas, no hay cohesión entre ellas. Entonces, cualquier mínimo roce ahí cuando yo hago digitopresión, va a haber desprendimiento epitelial, que eso es el signo Nikolsky a final de cuentas. Con la digitopresión, la epidermis se desprende. En el ampolloso eso no sucede, porque la epidermis se mueve en bloque. Sí se levanta toda, pero se levanta en bloque. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico, hay 3 pruebas que podemos hacer. Serología, para medir precisamente los anticuerpos, que ustedes ya saben contra qué estructuras son. Biopsia y inmunofluorescencia. Las 2 que realmente nos ayudan a confirmarlo son estas 2. Esta lo sugiere bastante, pero estas son realmente las confirmatorias. Los anticuerpos contra, pues ustedes ya esta información la deben entender para este punto. En el vulgar son contra los desmosomas, ampollosos son contra los hemidesmosomas. Ahora bien, en la biopsia, lo que va a observar en el vulgar son ampollas intraepidérmicas, palabra importante, intra, o como parte importante, intra, y ampolloso voy a encontrar ampollas subepidérmicas. Ya les voy a mostrar un segundo a qué me refiero, cuál es esa diferencia. En la inmunofluorescencia vamos a encontrar depósitos intercelulares en un patrón reticular en el vulgar, mientras que en el ampolloso vamos a encontrar depósitos lineales en la unión dermoepidérmica. Entonces veamos a qué nos estamos refiriendo con eso. Entonces aquí tenemos diferentes biopsias. Esto se los muestro porque suele salir bastante en exámenes de residencia. No necesariamente que los pongan a ver cosas de histopatología. Eso pasa bastante, por ejemplo, en el USMLE, pero por lo menos sí a entender la descripción de ellas. Se las van a decir y ustedes tienen que entender, bueno, me están hablando de tal cosa. Entonces, esto de aquí que ustedes ven son ampollas intraepidérmicas, mientras que las de este lado son ampollas subepidérmicas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una ampolla intraepidérmica es que está dentro de la epidermis. Es decir, yo tengo mi capa de la epidermis y ella está dentro de la epidermis. Una subepidérmica es que está la epidermis y la ampolla está debajo de la epidermis. Lo cual tiene sentido, ¿no? Entonces, acordémonos, aquí esto afecta la unión entre células. Entonces, yo lo que observo es una ampolla que está entre la epidermis. ¿Cómo sé que está entre la epidermis? Bueno, por la misma tinción. Entonces, si ustedes notan, estas células de aquí tienen una tinción como oscurita, mientras que esto de aquí, que es la subepidermis, es más clarita. Esto de aquí, todas estas células de acá, alcanzan a ser epidermis, tienen una tinción más oscura. Este signo, de hecho, en donde uno observa como esa línea ahí de epidermis, se llama signo de como la fila de tumbas. Así le dicen los patólogos. Bien, entonces es una intraepidérmica. Las subepidérmicas se ven así. Entonces, lo que hablábamos ahorita. Entonces, yo tengo la elevación en bloque de la epidermis y debajo tengo la ampolla. Por eso esta ampolla no se rompe. Por eso es una ampolla tensa, porque toda la epidermis se levanta en bloque. Súper bonita esta biopsia. Aquí tenemos exactamente lo mismo, una ampolla subepidérmica. Fíjense que toda la epidermis se levantó en bloque. Debajito no tengo ninguna fila de tumbas. Mientras que aquí sí tengo la fila de tumbas y esto viene siendo epidermis. Lo que hace esto una ampolla intraepidérmica. ¿Listo? Entonces, estas de la izquierda son de pénfigo vulgar. Y estas son de pemfigoide ampolloso. En cuanto a la inmunofluorescencia, como lo que se afecta, como los anticuerpos están entre las células en los desmosomas, pues se van a depositar ahí, van a ver, la inmunofluorescencia va a captar ahí, entonces el patrón precisamente va a ser reticular entre las células. Eso es lo que vemos aquí. Mientras que, como se está afectando la unión entre epidermis y lo que está debajito, la lámina basal, pues lo que va a captar en una inmunofluorescencia es una línea donde demuestra eso.
Entonces, esa línea es lo que nos está mostrando aquí. Esa afectación, esto viene siendo de un pemfigoide ampolloso. Bueno, y aprovechando que les estoy mostrando algunas imágenes, aprovecho para mostrarles esto, que no se los había mostrado. Estas son algunas fotos de pacientes con pemfigoide y pemfigo vulgar. Piensen cuál ustedes creen que es cada uno. Entonces, claramente las imágenes de arriba son de pemfigoide ampolloso. Miren las ampollas bien formaditas. Base eritematosa. Hallazgos clásicos, estas por ejemplo se rompieron, eso también puede pasar, no es que todas siempre van a estar presentes, pero lo importante es que uno observa unas bien formadas, mientras que aquí primero que todo observamos compromiso mucoso clásico del pénfigo vulgar y lo que vendría siendo las erosiones que quedan después de que las ampollas flácidas se rompen en el pénfigo vulgar, todas estas lesiones de aquí. ¿Listo? Y con eso ya solamente nos queda hablar de tratamiento. El tratamiento, lo que tenemos que saber es que ambas enfermedades se manejan con inmunosupresores. El manejo típico es con esteroides, solamente que el manejo del vulgar es con sistémicos, mientras que el manejo del ampolloso es con tópicos. El vulgar, aunque afecta por ejemplo a pacientes más jóvenes, tiende a ser un poquito más agresivo. Es fatal de hecho sin tratamiento. El ampolloso, aunque hay algunos artículos que muestran mayor mortalidad de un año y eso, en realidad tiene una buena respuesta a tratamiento al primer mes. Entonces, uno usualmente le pone esteroides tópicos y al primer mes resuelve. Entonces, es como de hecho, esa era la respuesta al caso clínico. Entonces, aquí la respuesta correcta es la B. Los corticosteroides tópicos es el manejo de la lesión y la mejoría se espera después del primer mes de terapia. Esa es la opción correcta. Ninguna de las otras opciones realmente corresponden a opciones verdaderas en este caso. Entonces, con eso espero que haya quedado mucho más claro las dermatosis ampollosas, que les haya quedado clara la diferencia entre pénfigo vulgar y pemfigoide ampolloso. Déjenos saber de qué les gustaría el próximo caso TMI y nos vemos en la próxima.